Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos los participantes en este webinario. Como sabéis, estamos organizando una serie de webinarios aquí en CEDETI relativos a qué posibilidades, qué aspectos nos vamos a encontrar que sean de importancia en los programas de trabajo de 2025, especialmente en la parte de Clúster 5 Clima, en las temáticas de Clúster 5 Clima y Clúster 6 Bioeconomía y Medio Ambiente. Como sabéis, bueno, todavía no está disponible el programa de trabajo y no podemos hablar de topics, no podemos comentar ninguno de los topics que hay en ese programa de trabajo, puesto que son documentos confidenciales, pero sí lo que sí pretendemos hacer en estos webinarios es que seáis conscientes de un poco de aspectos importantes que van a salir van a salir las propuestas, que tienen que salir de las propuestas y que tenéis que tener en cuenta durante su redacción. Hemos tenido ya 3 webinarios hasta el momento, cuyas grabaciones tenéis disponibles en la web del evento, excepto la del primero, también tenéis disponibles las presentaciones. El primero relativo a las áreas de los programas de trabajo 2025, las áreas genéricas que se ven en esos programas de trabajo, y las oportunidades que hay también en las misiones y en los partenariados. El segundo de ellos, relativo a las ciencias sociales y humanidades, el enfoque multiactor y la EUC en la CAP Network. El tercero, en cuanto a aspectos relativos al LAMSAN y el Financial Support to Third Party, también y con la colaboración internacional, cooperación internacional. Un cuarto webinario relativo al JRC y las instalaciones de investigación y también del el Horizon Result Busters. Y un último programa, o sea, un último webinario que tenemos pendiente también, el lanzamiento del programa de trabajo 2025, está un poco por definir en función de las fechas cuando se publique. En este sentido, sí que nos gustaría también haceros partícipes, daros a conocer que hemos recibido en los últimos días las noticias de que se habían eh, publicado en algún portal que todos conocemos, borradores de programas de trabajo de algunos clústeres. Queremos que seáis conscientes de que estos programas de trabajo que se publican ahí son borradores anteriores, no están actualizados y que si tenéis acceso a ellos, tened mucho cuidado porque pueden tener información que no sea correcta. En este sentido, ya insistiré luego en ello, pero acudir a nosotros para cualquier consulta que tengáis relativa a ello y cualquier posibilidad de identificación de líneas de investigación. Hoy en este webinario lo que vamos a tratar, vamos a centrarnos en el uso de inteligencia artificial en las propuestas y el uso de Copérnicos, la inteligencia artificial tanto desde el punto de vista de la preparación de propuestas como en el punto de vista del uso de la inteligencia artificial durante nuestros proyectos. Nos va a acompañar en este sentido Enrique Pelayos, que es punto nacional de contacto del Clúster 4 del área de digital. Y nos va a acompañar también para ver la parte de Copérnicos, nos va a acompañar nuestra compañera Andrea Julia Pérez Carro, que es representante y delegada del punto nacional, o sea, perdón, representante y punto nacional de contacto del Cluster 4 en la parte de espacio. Eh, por contaros un poco cómo está la situación también en cuanto al programa de trabajo, las convocatorias 2024 y cómo están los trabajos en 2020 para 2025. En 2024, informaros de que todas las convocatorias ya están cerradas, tanto de los clústeres como de las correspondientes misiones. Todos los resultados están ya comunicados a los participantes y se han recuperado ya o se han comunicado nos han comunicado las listas de reserva, los proyectos recuperados de listas de reserva para los proyectos en single stage. Hay participantes a los que les ha llegado la notificación ya, puede haber algún participante al que no le haya llegado la notificación o se lo hayan comunicado, pero en breve a aquellos que les afecte, pues se lo comunicarán, aquellos proyectos que hayan estado en lista de reserva y se hayan recuperado para ser financiados. En cuanto a los proyectos de two stage, lo que nos comunicaron esta semana pasada, que tuvimos reunión con la comisión, es que posiblemente para principios de verano se comunicaría también a los participantes aquellos proyectos que se recuperen de la lista de reserva. Tienen que esperar a que todos los proyectos que han sido financiados o que inicialmente han sido financiados firmen el Gran Agreement para estar seguros de cuál es la fotografía completa y cuál es el dinero remanente que queda para saber cuántos proyectos se pueden recuperar de lista de reserva, si se pueden recuperar alguno.
En cuanto al programa de trabajo 2025, bueno, pues estamos esperando a que se apruebe la última versión de este programa de trabajo, nos den la confirmación oficial. Se espera que se publique el programa de trabajo para final de abril, esperamos con una prepublicación unas 2 o 3 semanas antes. Lo que pasa que no se puede saber fechas todavía, puesto que además el programa de trabajo no va por clústeres, sino que es un programa completo de todos los clústeres y hasta que no estén aprobados todos, no se pueden publicar. Lo que sí os podemos decir es que va a haber proyectos en single stage y en two stage, en concreto 10 en cluster 6. Y las fechas se abre se abren las convocatorias el 6 de mayo. Para los proyectos en single stage tenemos varios cierres de convocatorias a lo largo de de la segunda quincena de septiembre, y para los proyectos en dobles etapas tenemos un primer cierre el 4 de septiembre, el de la primera etapa, y el cierre de la segunda etapa el 18 de febrero de 2026. Está previsto también que haya un Infoday de la comisión el 20 o el 21 de mayo, en principio para Cluster 6, en principio virtual. También hay un Infoday que en este caso está previsto que sea físico para Cluster 5, lo digo por los participantes que tengamos relacionados con la parte de clima, y va a haber un broker de ese evento también asociado a ese Infoday de Cluster 5. Perdonadme que ahora mismo no tengo en la cabeza la fecha exacta del Infoday, luego lo ponemos por el chat. Nosotros, como CEDETI, también nuestra intención es organizar Infoday nacional. Lo que pasa que va a depender un poco de cuándo se prepublique el programa de trabajo, porque en función de eso tendremos más o menos fechas disponibles y tendrá más sentido o no hacer un Infoday nacional. Lo que sí haremos prácticamente con toda seguridad será Infodays regionales, en los que acudiremos a las distintas comunidades autónomas a las que normalmente acudimos todas las años para promocionar los topics que se han lanzado, y para que allí in situ también podáis hacernos consultas y podamos revisar ideas y propuestas que ya tengáis más avanzadas con nosotros. También hay un Infoday previsto para las misiones, un Infoday por la comisión previsto para las misiones, pero a la espera de fecha. Este Infoday seguramente será virtual, pero bueno, será posiblemente durante mayo, pero hay que confirmar todavía, todavía no lo sabemos. Y bueno, respecto a cómo están las convocatorias, esa sería toda la información que tenemos actualmente. Y reiteraros que estamos aquí para colaborar, para ayudaros en todo lo que podamos, para que nos contéis vuestras propuestas, para que nos contéis qué ideas tenéis, y reiterar en este sentido que aquellos que tengáis acceso a los borradores que se han publicado en las páginas web, insistir en que son borradores, que no están actualizados, que no es la última copia, y que si identificáis posibles líneas para vuestros proyectos, por favor consultarnos a nosotros, consultarnos para que os digamos qué errores o qué cosas se han actualizado sobre lo que hay ahí publicado, y para también el encaje de vuestras propuestas. Me recuerdo a mis compañeros que el Infoday de Cluster 5 tendrá lugar el 6 de mayo. Será híbrido, por lo tanto habrá oportunidad de acudir físicamente, y también habrá oportunidad de asistir online. Y esto es muy importante también, está asociado a un broker HB, con lo cual será una oportunidad muy importante para hacer networking con otros participantes y poder poner en común posibles propuestas, posibles ideas para propuestas. También comentaros que estamos empezando a trabajar en el programa de trabajo de 2026. Ya estamos trabajando en algunos documentos con la comisión, muy preliminares todavía, orientaciones sobre el programa de trabajo. Durante los próximos días tendremos también eh, unas primeras versiones muy preliminares de Topic. Y en este sentido, lo que sí queremos deciros también y daros la oportunidad es de que nos mandéis las posibles ideas sobre topics que tengáis. Ahora es un poco el momento adecuado para poder
nosotros tener más posibilidades de que se introduzcan en el programa de trabajo aquellas ideas que vosotros tengáis, siempre que sean ideas que no se hayan cubierto ya por otros topics en programas de trabajo anteriores y que estén también de acuerdo un poco encajen dentro de la planificación estratégica. En este sentido, sabéis que está el plan estratégico lanzado hace unos meses del periodo 25-27, de manera que, bueno, pues las ideas tendrían que encajar dentro de lo que es esta planificación estratégica. Y nada más por mi parte, ya le voy a dar el paso a la primera sesión o la primera presentación de hoy, que es nuestra compañera, como decía, Andrea Julia Pérez Carro, que es la representante y la punto nacional de contacto del Clúster 4 espacio y que os va a hablar del uso de Copernicus en las propuestas. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Somos conscientes de que estás muy liada. Te agradecemos enormemente tu participación y estoy seguro que los participantes pues también agradecerán toda la información que les vas a poder dar, porque Copernicus, el uso de Copernicus, pues es una cuestión que no, aun siendo habitual dentro de nuestros programas de trabajo, pero no es una cuestión que conozca todo el mundo y pues, estoy seguro de que toda la información que les vas a dar va a ser muy importante. Perdona, una cosa que se me olvida es el tema de preguntas y respuestas. Tenéis habilitado un módulo de preguntas y respuestas en Zoom. Ir poniéndolas en ese módulo de preguntas y respuestas y al final de la intervención de Andrea resolveremos todas las dudas que tengáis. Si algunas se nos quedan en el tintero, porque hoy tenemos el tiempo un poco más justo que otras ocasiones, ponernos vuestro correo electrónico y las responderemos por correo electrónico tan pronto como nos sea posible. Nada más por mi parte. Andrea, cuando quieras, por favor. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, extender el agradecimiento a todo el Clúster 4 perdón, a todo el Clúster 6 por haberme invitado hoy pues a contaros un poquito pues de qué va esto de Copernicus y Galileo y cómo utilizar pues los datos espaciales para vuestros programas. Como dice Juan Carlos, pues yo soy la representante y punto de contacto nacional para el área de espacio del Clúster 4, Digital, Industria y Espacio de Horizonte Europa. Y antes de empezar la presentación, bueno, pues que, claro, la idea de esta presentación es daros información, pero, bueno, a veces la información puede estar obsoleta o contener errores y ante cualquier error o omisión, bueno, que sepáis que no ha sido intencionado en si lo hubiera, pero siempre, por favor, atended a la última versión que presente la comisión o a lo que diga la comisión. Mi presentación constará de 3 bloques. En primer lugar, os contaré qué es eso de Copernicus, pero también qué es eso de Galileo y EGNOS y para qué sirven. Y luego tendré un segundo bloque en el que os diré cómo utilizar los datos que provienen de estos sistemas y, sobre todo, muy importante, a quién puedo acudir en caso de duda. Para terminar con 3 mensajitos a modo de conclusión. ¿Vale? Entonces, empecemos pues por ver qué es eso de Galileo, EGNOS y Copernicus. Bueno, esta presentación, claro, no puede faltar en una presentación de Horizonte Europa. Como sabéis, Horizonte Europa se divide en 3 pilares. El espacio se encontraría en el pilar 2, en el clúster 4, Digital, Industria y Espacio, debido a las múltiples sinergias tanto con el mundo digital como con la industria. Pero tenéis que tener en cuenta, y este es el primer mensaje importante de mi presentación, el espacio es un sector transversal que da servicio a múltiples sectores como transporte, seguridad de emergencias, sector primario, medio ambiente y viceversa. También podréis encontrar oportunidades relacionadas con vuestro sector en el programa de trabajo del clúster 4 en el destino 5, que es el destino de espacio, y por ello os animaría a que os mirarais el programa de trabajo de este clúster porque encontraréis oportunidades. Perdonad, que creo que me he ido mal. Bueno, y como os decía, pues el espacio es un sector transversal y encontraréis
al espacio en otros sectores. ¿Y qué os voy a decir a vosotros? Que de repente vais con toda la ilusión del mundo a, pues a contestar a oportunidades sobre topics en el clúster 6 y os encontráis con esta special condition que dice que si utilizáis datos del espacio, pues tendréis obligatoriamente que usar los datos de Copernicus, Galileo o EGNOS. Bueno, pues este es el segundo mensaje que os quiero dar con esta presentación, muy importante. Perdonad, que yo no sé qué pasa hoy. Tranquilidad, ¿vale? No hace falta ser astronauta para participar en estos topics, aunque os digan que si utilizáis datos del espacio tenéis que usar Copernicus, Galileo o EGNOS. Porque lo primero, la Special Condition dice, si utilizáis datos basados en el espacio. Es decir, que si no utilizáis datos basados en el espacio o datos basados en satélites, ya no tenéis que saber nada de Copernicus, Galileo o EGNOS. Si aún así decidís aventuraros en el espacio exterior y utilizar los datos que vienen del espacio exterior, pues vamos a ver qué es esto de Copernicus, Galileo y EGNOS, para qué sirven y sobre todo, quién me puede ayudar. Y este es el tercer mensaje importante de esta presentación. Vale, empecemos con el sistema de Copernicus. Copernicus es el sistema de observación de la Tierra de la Unión Europea. Es decir, los satélites que sacan fotos a la Tierra y pues te indican cómo está en ese momento el estado de la Tierra, monitorizan también la atmósfera o los océanos. ¿Vale? Es importante, el sistema Copernicus es un sistema civil y orientado al usuario. Es decir, los datos, cualquiera podría, en teoría, acceder a los datos. ¿Vale? Consta de 6 Sentinels y además de que a su vez constan de distintos satélites. Pero además también hay una serie de misiones contributivas que, aunque no forman parte del sistema Copernicus, si vosotros estáis utilizando los datos provenientes de esas 30 misiones contributivas, también se consideraría que usáis datos Copernicus. Y también tiene una serie de datos in situ, sensores in situ, que también, si utilizáis datos provenientes de esos sensores, también se considera que estáis utilizando datos Copernicus. Copernicus da 6 servicios: el uso y monitorización del terreno, la monitorización del entorno marino, un tercer servicio para monitorización de la atmósfera y un cuarto de cambio climático. Y además tenemos estos 4 primeros servicios, son los quizás más interesantes para vuestro clúster, pero además tenemos otros 2 servicios de emergencias y seguridad. Bueno, pues ya hemos visto qué es Copernicus, vamos a ver para qué sirve. Y en vez de, bueno, contaros toda esta lista de cosas que aparecen aquí, pues me voy a focalizar más en lo que quizás os interese más en el clúster 6, que es sector primario y medio ambiente. Para el sector primario y para medio ambiente, pues Copernicus sirve para monitorizar los parámetros del suelo, los cultivos, las cabañas ganaderas, cómo se mueven, ayudar a la seguridad alimentaria, delimitación parcelaria. La PAC utiliza los datos de Copernicus, detección de bancos pesqueros, indicadores de clima o reducción del impacto medioambiental. También os quiero contar los sistemas Galileo y EGNOS, porque también os pueden pedir que si utilizáis datos de posicionamiento por satélite, es decir, saber dónde estamos, ¿vale? Tendréis que utilizar los sistemas Galileo o EGNOS, que son los sistemas de la Unión Europea para Global Satellite Position, es decir, sistema de posicionamiento desde el satélite. Coloquialmente, el GPS europeo. ¿Vale? A nosotros no nos gusta llamarle el GPS europeo, porque el GPS es americano. El europeo es Galileo y EGNOS. GPS americano. También, por curiosidad, pues contaros que existe un sistema chino que se llama Beidou y un sistema ruso que se llama GLONASS. En Europa tenemos Galileo y EGNOS. ¿Por qué tenemos 2 sistemas? Bueno, pues inicialmente en 1995, cuando no había satélites volando y mirando, ayudándote a posicionarte, a saber dónde estabas, pues claro, teníamos que utilizar otro sistema. Y bueno, pues utilizamos el sistema que ya existía, que era GPS. Pero GPS puede introducir errores, ya sea porque no funcione
o porque los americanos deciden a propósito introducir errores, pues porque, bueno, pues porque es su sistema, no el de los europeos. Entonces, nosotros se nos ocurrió una idea que era, bueno, si yo tengo una cosa que sí sé dónde está, puedo calcular esos posibles errores que me introduzca GPS y transmitirlos por satélite. Eso es lo que es el sistema EGNOS, que se utilizó, ya os digo, a partir de 1995, cuando aún no teníamos Galileo. Pero claro, en Europa no podíamos permitirnos el lujo de no tener nuestra propia constelación, porque hay que tener en cuenta que más o menos el 10% del Producto Interior Bruto de una economía depende de los sistemas de posicionamiento. Por lo tanto, no podíamos depender de terceros, no podíamos depender de GPS. Y se decidió construir un sistema y mandar al espacio un sistema de satélites propio y europeo, independiente de sistemas de terceros, que se denomina Galileo. Y la parte buena que tiene Galileo, pues es que las características de navegación, es decir, su exactitud, su continuidad, el porcentaje de tiempo que está funcionando y su integridad, es decir, los avisos de si está funcionando mal o bien, ¿vale? Es de las mayores del mundo. Galileo es de los mejores sistemas de posicionamiento que hay en el mundo. Y otra cosa que me gusta resaltar es, Galileo ya funciona. Mucha gente viene y me dice, bueno, ¿pero cuándo va a funcionar Galileo? Y digo, ay Dios, Galileo funciona desde el 2016. ¿Vale? Lo que pasa es que tú no te enteras porque en tu móvil para ti es transparente si estás usando Galileo, GPS o GLONASS o Beidou, cualquier sistema. ¿Vale? Y sobre todo también es importante saber que Galileo da 4 servicios, un servicio abierto como el GPS igual, pero además nosotros tenemos un servicio de alta exactitud. Podemos tener un servicio mucho más exacto que el propio GPS que lleva funcionando más tiempo. También en Europa existe, Galileo también da un servicio de regulación pública, es decir, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que solo está accesible a ellos, y el sistema de Search and Rescue, que solo lo tiene Galileo. Es decir, si tú te pierdes, Galileo tiene un sistema de comunicación de retorno en el que puedes avisar, estoy perdido, y gracias a Galileo te encontrarán. Bueno, y también, pues ya os he contado un poquito qué son Galileo y EGNOS, pues ¿para qué sirven estos sistemas de posicionamiento? Bueno, pues yo creo que en vuestro caso os ayudan en el apoyo al transporte. Y ahora es cuando me decís, no, que estamos en clúster 6, no es clúster 5. Sí, pero dentro del apoyo al transporte, por ejemplo, si nosotros gestionamos el tráfico inteligentemente usando Galileo, pues podremos tener ciudades más sostenibles, ciudades inteligentes, smart cities, para la misión de ciudades. También os puede ayudar para tener un sistema marino más sostenible, ¿vale? También en la pesca, en detección de bancos pesqueros y también, de nuevo, apoyando a la agricultura de precisión porque sabemos exactamente dónde estamos, o para el control de cabañas ganaderas, sabiendo dónde está nuestro ganado que se mueve. ¿Vale? Para terminar esta introducción, bueno, pues comentaros, ¿vale?, que tanto las componentes Copérnicus, la de observación de la Tierra, como los sistemas EGNOS y Galileo, que son la componente de navegación, de posicionamiento, forman parte de una cosa que nosotros llamamos el Programa Espacial de la Unión Europea, que además tiene otras 2 componentes, la componente de SSA, que es la de, bueno, pues controlar que no venga un meteorito a la Tierra o ver que no haya colisiones espaciales, o esto de la basura espacial, que sale mucho en el telediario. Y también tenemos una componente de comunicaciones por satélite seguras. ¿Vale? ¿Por qué os comento esto? Bueno, pues porque el Programa Espacial de la Unión Europea está gestionado por la Comisión Europea. Los desarrollos, es decir, los satélites, los instrumentos, etcétera, y las tecnologías, las desarrolla principalmente la ESA, pero también otras agencias. Y las operaciones, quien opera y da apoyo a usuarios y te dice cómo utilizarlo, es la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial. Y claro, todo esto es un lío, porque ¿a quién le pregunto cuando quiero usar Copernicus, Galileo y los datos provenientes de estos sistemas? Bueno, pues ahora que ya os he contado qué eran Galileo y Copernicus y EGNOS, pues os voy a contar cómo usar los datos y sobre todo quién me puede ayudar. Y este es el tercer mensaje importante de esta presentación y quizás el más importante. ¿Por qué estáis hoy aquí? Pues porque queremos saber quién me puede ayudar.
Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver cómo se usan los datos de Copérnico. Inicialmente la ESA, como os decía, que es el desarrollador de los satélites de Copérnicus, pues bueno, también abrió una serie de hubs o puertas, ¿vale? Con el ordenador para acceder a los satélites directamente. Había un hub que era para los VIPs, ¿vale? Para la administración, para la propia ESA, para los desarrolladores, que era el CSPA, pero también había un hub, una puerta para los científicos que quisieran usar esos datos. ¿Qué ocurre? Que como Copernicus da tantísimos datos, esto es un lío y era muy difícil de usar. De hecho, era tan difícil y además las puertas se abrían on best effort basis, es decir, por la ESA pues te daba acceso cuando podía, pero no podía estar todo el rato controlando que esto estuviera funcionando. Como esto era un lío, pues al final se ha descontinuado y deja de funcionar y lo ha dejado todo en manos de la Comisión Europea, de la Unión Europea. También EUMETSAT, que es la agencia desarrolladora de los satélites meteorológicos, pues también tenía dos puertas. Estas, en cambio, siguen existiendo. Los hubs de EUMETSAT siguen existiendo. Y como os digo, como todo esto era un poco lío y un poco complicado acceder, pues la Comisión Europea inicialmente puso 5 contratos en paralelo para hacer plataformas para ayudar a los usuarios a conectarse también a los datos de Copernicus directamente. Sin embargo, estas 5 plataformas son privadas, están desarrolladas por empresas privadas. Entonces, la Comisión decidió que lo mejor era controlar propiamente la Unión Europea, la Comisión, este acceso a los datos de Copernicus y creó el Copernicus Data Space Ecosystems, que está en una página web al que podréis tener acceso directamente y acceso. Y bueno, esta transparencia es para que os hagáis una idea de la ingente cantidad de datos por lo que es tan problemático y tan difícil acceder a Copernicus. Por ejemplo, el acceso que puso en pie la ESA estuvo en pie durante 9 años, ¿vale? Y se descargaron 600 petabytes. Y esto sigue creciendo por ahora mismo. El nuevo acceso con datos de solo año y medio tiene prácticamente la mitad de usuarios que tuvo el acceso anterior de la ESA durante 9 años. O sea que, bueno, pues que está creciendo exponencialmente. El número total de solicitudes de descarga es exactamente el mismo ahora en el último año y medio, que en los 9 años anteriores. Y seguirá creciendo. Por lo tanto, mi recomendación es que si queréis acceder directamente a los datos de Copernicus, bueno, pues vayáis a esta página web, que es donde está el Copernicus Data System, gestionado por la Comisión Europea, y que uséis los datos directamente desde aquí y no busquéis en otros sitios, porque en este sitio sabéis que tenéis los datos gestionados por la Comisión Europea, estaréis seguros de que estáis usando datos de Copernicus porque os indica cuál es el Copernicus Ecosystems que está usando, las misiones contributivas, los sensores, etcétera, y tendréis una serie de colecciones y un browser, un visor para bajaros los datos. Si en vez de usar los datos en crudo de satélite, usáis productos derivados de los datos correspondientes o los propios servicios, pues yo os recomiendo que vayáis directamente a las webs de los servicios de Copernicus, que los tenéis aquí en esta presentación. Por ejemplo, imaginaros que vuestro proyecto necesita pues, los datos de clima, yo que sé, de los últimos 20 años. Bueno, pues no sirve de nada tener el dato del clima en este momento actual, pero si necesitáis un producto que sea una gráfica con los datos del clima pasados los 20 años, pues os vais al servicio de clima de Copernicus y allí encontraréis eso. Y sabéis seguro que estáis usando Copernicus. Bueno, y aún así, si no me quiero liar con todo esto de los datos de Copernicus, porque veo que es muy complicado, de los servicios, del producto, de tal, bueno, pues podéis meter en vuestro consorcio a alguien específico que sepa usar los datos de Copernicus. Bueno, como yo he venido aquí a hablar de mi libro y lo que quiero también es un poco maximizar el retorno en España, ¿no? Este es nuestro objetivo. Bueno, pues os podríamos decir, pues, bueno, pues hablar con fulanito, hablar con menganito. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues no puedo dar un nombre sí y otro no, caería en un grave error. Entonces aquí en esta página os dejo
sitios donde podríais encontrar posibles miembros del consorcio que os podrían ayudar con los datos de Copernicus. En primer lugar, el EU Space Support Office, el EUSO, ¿vale? Donde podréis encontrar un mapa donde se señalan los Copernicus Ambassadors. Pero es importante que anteriormente los Copernicus Ambassadors se llamaban Copernicus Relay Academy. A veces en esta página hablan de Relay y Academy, ¿vale? No os preocupéis, son esa gente que me puede ayudar. Relay son más empresas, Academy son más universidades. Y si os metéis en esa página web tenéis ese mapita y cerca de vosotros pues encontraréis o un Relay o un Academy dentro de España que os podría ayudar con los datos de Copernicus. También os doy dos páginas de dos proyectos europeos, ¿vale? Para fomentar el uso de Copernicus, la FPQ y el proyecto Applicop. La FPQ, en esa página os da toda la lista de partners, de socios que formaban parte del proyecto, y cualquiera de esos partners seguramente os podría ayudar. Y el proyecto Applicop tiene una red con los partners posibles dentro de España o dentro del ámbito que queráis vosotros encontrar que os pudieran ayudar. Si aún así no encontráis a quien os pueda ayudar, podéis poneros en contacto con los representantes nacionales en el Foro de Usuarios de Copernicus, que son MITECO y el Instituto Geográfico Nacional, y también con la Dirección de Usuarios de la Agencia Espacial Española. Vale, y ahora vamos a ver el acceso a EGNOS o Galileo, que en mi opinión quizás es más sencillo. Bueno, empezamos por el acceso a EGNOS. EGNOS, acordaros, era un sistema que corregía el GPS, que era el sistema de posicionamiento americano, porque a veces podía dar errores. ¿Por qué quisimos hacer eso? Bueno, pues por ejemplo, pues si queríamos aterrizar aviones, no podíamos depender de que el GPS de repente pues, se apagara o nos diera mal el posicionamiento. Son los llamados Safety of Life Services, es decir, servicios de los que depende la vida. Entonces, EGNOS nos proporciona un sistema para aterrizar los aviones, ¿vale? Que es muy seguro y que sabemos Perdona, la Andrea, integridad de los sistemas EGNOS. Sí, dime, perdona. 5 minutos. Vale. Gracias. Bueno, entonces, vale, pero sí. Bueno, pues entonces nada, comentaros eso, que a raíz de ese sistema tenemos una página web, ¿vale? En la que nos proporcionan ese tipo de datos con toda esa exactitud y sabiendo que son íntegros, que están funcionando, y lo que pasa es que hay que registrarse para utilizar esos datos porque son datos muy seguros, entonces son datos en cierto modo sensibles y os podrían servir, por ejemplo, pues para guiar tractores o para hacer el virtual fencing, ¿vale? En vuestros sistemas de agricultura. Y en cuanto al acceso a los datos de Copernicus, pues nada, pues si usáis el servicio abierto de Galileo, no hay que hacer nada. Galileo estará en vuestro móvil y directamente cualquier cosa que uséis, el Google Maps o cualquier aplicación que uséis que usen datos por satélite de vuestro móvil, estáis usando Galileo, no hay problema, ¿vale? Y si queréis usar el servicio de alta exactitud, tenéis dos opciones, o tener un receptor de alta precisión y coger los datos directamente, o utilizar el Galileo Service Center, los datos a través de Internet. ¿Y quién os puede ayudar para esto de usar EGNOS y Galileo? Bueno, pues aquí están las páginas web, son los EGNOS User Support y el Galileo User Support, ¿vale? Lo único es que para usar el Galileo User Support antes tenéis que registraros, ¿vale? Quieren saber, la Comisión Europea quiere saber quién está usando esos datos tan precisos. Y bueno, como yo he venido aquí a hablar de mi libro, también contaros, ¿no? Que el espacio es un sector transversal que os da servicio a vosotros, pero también podéis encontrar oportunidades en el programa de trabajo del clúster 4, ¿vale? En el destino 5, que es el de espacio. Y os pongo aquí un par de ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, el proyecto Julia, ¿vale? Lo que hacía era utilizar los datos tan precisos de Galileo para controlar las rutas y los tiempos de los servicios de transporte dentro de una ciudad y hacían esa ciudad más sostenible. El proyecto Space for Green, por ejemplo, lo que hace es utilizar los datos de timestamp de Galileo, te pone un sello de saber cuándo y dónde se ha hecho una cosa y, por ejemplo, se puede utilizar pues, para la denominación de origen de productos agrícolas, de los vinos, etc.
¿Vale? ¿Quién me puede ayudar en esto de Horizonte Europa Espacio? Bueno, pues además de yo misma, el equipo de NCPs de Horizonte Europa Espacio también lo formamos parte de yo misma y Ainara Ripa de el INTA. Y hacemos lo mismo que los NCPs del Clúster 6. Organizamos infodays, reuniones, etc. Vale, y por último, si os decidís todavía aventuraros más en el programa espacial, bueno, pues que sepáis que nuestro representante en el programa espacial es la Agencia Espacial Española y CDETI os representaría en la parte de las actividades de espacio de Horizonte Europa. Os podemos poner en contacto con las personas adecuadas en la Agencia Espacial como la dirección de usuario. Por último, ¿vale? Finalmente, llegamos a las conclusiones. 3 mensajitos a modo de conclusión que ya os los he ido comentando a lo largo de mi presentación. Primero, el espacio es un sector transversal que da servicio a múltiples sectores, por lo que podéis encontrar actividades de espacio en otros sectores, eso ya lo sabéis, porque habéis encontrado cosas de espacio en vuestros topics, pero también podréis encontrar actividades de vuestro interés en el clúster 4, Digital Industria y Espacio, en el destino 5 de espacio. ¿Que el acceso a los datos espaciales es difícil, pero no imposible? ¿Vale? Y sobre todo, si solo os quedáis con un mensaje de hoy, ¿vale? El mensaje es buscar ayuda. No seáis tímidos, os hemos dado contactos concretos para ayudaros tanto en Copérnicus como en EGNOS como en Galileo, pero si no, contactar con los NCPs. De verdad, yo estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna duda, pues aquí estoy. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Andrea, muchas gracias y disculpa por la premura. Hoy, por desgracia, digamos, tenemos la herramienta un poco con el tiempo limitado, la herramienta de Zoom, que está muy, muy solicitada y no hemos podido dejar que te explayes todo lo que hubiera sido ideal para informar a nuestros participantes. Creo que no tenemos ninguna pregunta. De manera bueno, pues nada, agradecerte tu intervención, reiterar a los participantes que estás disponible, tanto Andrea como nosotros, estamos disponibles para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto y nada, encantados de haberte tenido. Muchísimas gracias, A Andrea. ti, gracias a vosotros. Hasta luego. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestro compañero Enrique Pelayo, que es punto nacional de contacto de Cluster 4 del área de digital, que nos va a hablar bueno, pues del nuevo vocablo de moda, ¿no? De los nuevos palabras de moda, inteligencia artificial, que ya tienen mucha importancia desde hace tiempo. Empezaron a tener ya importancia incluso un poquito antes de que se democratizaran tanto las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Ya apareció en nuestros programas de trabajo, pero ahora cobra muchísima más importancia si cabe. Nada, cuando quieras, Enrique, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, yo os voy a compartir una presentación que he preparado para este caso. A ver. A ver. Bueno, ahora no consigo hacer que se vea un momentín. Ahora ya se ve bien, ¿verdad? Sí, Enrique, se ve bien ya, gracias. Vale, perfecto. Pues nada, como comentaba Juan Carlos, yo os voy a hablar sobre, sobre esta nueva moda que es la inteligencia artificial. Eh, la idea de mi presentación es distribuido entre 3 bloques. Primero os voy a hablar realmente un poco los conceptos básicos, un poco más técnicos sobre qué es inteligencia artificial, porque muchas veces cuando se habla sobre estos temas, pues no se entiende la base y eso hace que a veces no se entienda bien cómo usarlo, ¿no? Es importante tenerlo claro. Entonces hablaré brevemente de ello y luego ya os hablaré pues más extensamente de cómo poderlo usar en un proyecto de investigación en todas estas líneas de clúster 5 y clúster 6 y a su vez
en cómo poderlo usar no solo para la investigación, sino también para la redacción del proyecto. Entonces, empezando pues, por comentar sobre qué es la inteligencia artificial, decir que la inteligencia artificial pues, bueno, abarca muchas tecnologías, pero las que están de moda, por lo que se habla tanto, son todas las que tienen que ver con redes neuronales, que es un tipo de inteligencia artificial y en concreto pues, todos los que usan Machine Learning y sistemas generativos. Sistemas generativos es un subconjunto de Machine Learning, con lo cual pues, cuando estemos hablando de inteligencia artificial estaremos hablando de esto. Y esto hace pues, que antes de ello tengamos que decir que es una neurona biológica, ¿no? O cómo funciona. Básicamente lo que hace es recibir una serie de señales de entradas de otras neuronas o de otros órganos sensores del organismo, hace una especie de sumatorio de todas ellas y cuando se supera un umbral transmite la señal hacia adelante. Ese es un poco el funcionamiento de una red neuronal biológica, o sea, una neurona real, una neurona que tenemos en nuestro cuerpo y básicamente una red neuronal, perdón, una neurona artificial no deja de ser el modelado matemático de la misma donde hay una parte que tiene que ver con la suma de las entradas y una parte con la activación. O sea, no deja de ser un modelo matemático de lo que existe en una neurona biológica. ¿Y por qué es importante lo que es la neurona artificial? Pues es importante porque nos permite clasificar datos. Es decir, es el modelo clasificador más sencillo dual que permite clasificar entre dos tipos de clases. Básicamente esa clasificación lo que hace es que ese modelo matemático no deja de ser una representación de un plano que divide el espacio en dos bloques y que depende de los parámetros internos del mismo, que se llaman pesos. Eso hace que si están bien elegidos, pues no haya error en esa clasificación y si están mal elegidos, como en este caso, pues hay un error en una de las muestras de entrada. Entonces, aquí entramos con un concepto que ya tiene que ver con lo que estábamos hablando de Machine Learning. Machine Learning es el conjunto de técnicas de inteligencia artificial que lo que hacen es entrenar esas redes neuronales, o en este caso en esta neurona sencilla, para conseguir no tener error. Es un proceso iterativo y he de decir que es simplemente un proceso de optimización matemática. Es decir, no tiene nada que ver porque simule la realidad de cómo aprendemos. Simplemente es un modelado matemático de ese modelo, o sea, una optimización matemática de ese modelo que hemos dicho que era una red o de una neurona individual. Esto lo que hace es que una vez que hagamos un entrenamiento podemos conseguir el error, que es un poco lo que cuando se habla de entrenamiento de modelos, esto es lo que estaríamos haciendo, pero un poco a mayor escala. ¿Qué es lo que sucede? Pues que igual que hemos visto que para una neurona sencilla permite clasificar datos más o menos sencillos en dos tipos, si queremos hacer una clasificación más compleja o tenemos datos más complejos, no basta con una neurona. Para eso lo que se usa es lo que se llama una red neuronal, que no deja de ser un conjunto de neuronas puestas en paralelo donde los datos de entrada eh, abarcan a todos ellos y sobre ellos pues, se aplican a otro conjunto de neuronas, así a otros que van por capas, de tal forma que no deja de ser una secuencia de neuronas que hemos visto que es un modelo matemático sencillo para llegar un poco a la salida final. Y eso quiere decir que siempre que tengamos algo que podemos modelar como un conjunto de números, una secuencia de números, podemos obtener una secuencia de números de salida y eso es lo que hace una red neuronal. No deja de ser una función matemática más o menos compleja que tiene una capacidad de aprendizaje automático, puesto que todo esto se puede aplicar a esas mismas técnicas de Machine Learning que estábamos comentando. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues bueno, hay muchísimas aplicaciones y bueno, ahora están tan de moda todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, etcétera. Pero bueno, podemos usarlo para pasar imágenes de un tipo en blanco y negro en color, para tener una imagen que nos la describa, para tener algún tipo de molécula y sobre esa, pues bueno, tener información para medicina, etcétera. O sea, todo lo que podemos meter como entradas y salidas numéricas se puede aplicar en una red neuronal. Y en concreto hay una cosa que es, ya entro en lo que es sistemas generativos, que básicamente lo que hace es conjuntos de palabras, pues bueno, aplicarlas pues para generar nuevos textos, ¿no? Y el primer paso de lo que se hace es lo que es la predicción del texto.
Ya digo que todo esto yo creo que es bueno porque cuando estamos usando ChatGPT estamos usando algo parecido a lo que tengo en esta transparencia. Es decir, de un conjunto de palabras que hacen una frase se convierten de algún modo con unas técnicas para números, una secuencia de números, y sobre eso se aplica un modelo de una red neuronal muy compleja que internamente tiene elementos que se llaman transformer, pero bueno, esto da igual, o sea, lo importante es que es una red neuronal muy compleja, pero nos permite dar una salida, decir qué probabilidad hay de que la siguiente palabra sea una palabra determinada. En este caso, después de esa secuencia, podría ir blue, ¿no? Porque tiene que ver con el mar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa palabra la metemos o la añadimos a la secuencia de entrada y volvemos a aplicarle a ese modelo de lenguaje, nos da la siguiente palabra. Y eso hace, pues bueno, que podemos ir aplicando secuencias y podemos hacer lo que hacemos con ChatGPT, donde le ponemos una pregunta, decimos, ¿dónde viven los peces? Y dice, pues bueno, y aquí nos da un rollo largo de una explicación, la que sea. ¿Qué sucede? Pues con todo lo que hacemos con ChatGPT, que es un ejemplo, pero hay muchos más, eh, los sistemas no son inteligentes, o sea, hay que tener muy claro que ellos no se enteran de nada de lo que dicen. Simplemente es una red neuronal que se ha entrenado que ante una serie de palabras que para él son números, nos da otra serie de números que nosotros reinterpretamos como palabras, pero no es nada más que eso. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que usarlo bien tiene esto muchos retos, ¿no? El primero de ellos, pues bueno, que muchas veces no queda claro por qué ha dado esa salida. O sea, son datos que a veces no podemos explicar porque en el fondo lo que estábamos diciendo que de todo este sistema, un modelo con varios transformers, podemos estar diciendo que tienen miles de millones de neuronas. O sea, o varios miles de millones o incluso cientos de miles de millones de neuronas. O sea, realmente el número de parámetros que tenemos aquí es absolutamente ingente y es imposible que un investigador sepa exactamente por qué tiene un determinado valor en un punto. Con lo cual, uno de los puntos clave es tener claro la explicabilidad. Otro aspecto que también es un reto en usar todo este tipo de cosas es todo lo que tiene que ver con la robustez, ¿no? Que cuando porque aquí hay una parte de probabilidad, una parte de que bueno, algo inventa, algo genera, entonces lo que se trata es que genere cosas que si tienen que ser una salida, pues se aproxime al objetivo, ¿no? Y a veces, pues bueno, hace una cosa que se desvaría un poco, se llama alucinar, se llama técnicamente así, no es cuestión que lo hayamos inventado, es cuestión de lo que hablan los científicos de datos. Otro aspecto es que todos estos sistemas usan una gran cantidad de energía y tiempo de procesamiento, con lo cual, pues, es un reto de cómo bajarlo, ¿no? Y otro reto que a lo mejor lo han visto en algún programa o han empezado a oír de ello es lo que sería inteligencia artificial de propósito general, que bueno, abarca todo lo que supone por razonamiento, pensamiento, etcétera, y que en el fondo lo que se busca es que con todos estos sistemas, pues bueno, avanzar hacia algo de que parezca como o que al menos se intente trabajar tal como pensamos los humanos, ¿no? Con pensamiento más abstracto, entendiendo el conocimiento, etcétera. Todo eso todavía queda, pero cada vez se va avanzando más. Entonces, todo eso era una primera introducción para tener una visión sobre qué es la inteligencia artificial, que es importante tener claro, pues eso, que es lo que hemos comentado, que es una red que no entiende nada de lo que dice, todo lo que estamos hablando y viendo de inteligencia generativa no dejan de ser funciones matemáticas a través de una serie de secuencias de funciones muy sencillitas que se aplican en lo que llamamos neurona artificial y que todo eso funciona de un modo secuencial, es capaz de aprender automáticamente a partir de los datos de entrada. Dicho todo eso, ¿cómo aplicarlo en los programas de Horizonte Europa? Pues bueno, en todo lo que es la parte digital, en el clúster 4, ahí es lo que haríamos el desarrollo de tecnologías, y en el clúster 5 es lo que haríamos, clúster 5, clúster 6 es lo que haríamos en el uso de esas tecnologías para una serie de aplicaciones. Entonces, para todo ello es importante tener en cuenta, primero, que hay aspectos éticos que hay que tener en consideración, con lo cual es lo primero que voy a comentar y luego ya hablaré pues cómo usarlo en investigación y cómo usarlo para escribir propuestas, que se puede.
Sobre el tema de ética, pues bueno, simplemente el tema de la inteligencia artificial no quiere decir que una inteligencia en sí sea ética, puesto que una inteligencia no deja de ser un modelo matemático, sino que realmente el uso de la inteligencia artificial sea ético, o sea, que no haga daño, no haga más daño que los beneficios que se generan, básicamente. Entonces, para eso hay que tener en cuenta como 4 aspectos diferentes de los modelos ya entrenados o del uso de inteligencia artificial. Primero, que sea transparente y que sea pues, bueno, explicable y comprensible o que lo puedan comprender los usuarios, ¿no? Que eso hemos comentado que es una de las dificultades. Otro aspecto es lo que se llama fairness, es un poco para evitar la discriminación de todo este tipo de datos, o sea, del uso de la inteligencia artificial. A veces dan salidas que si se ha entrenado mal, pues puede llegar a ser discriminatorio. Otro aspecto es que permita la contabilización de cómo está funcionando, incluso pues para aplicar responsabilidades a quien lo ha ido haciendo, teniendo en cuenta la trazabilidad. Y otro, pues bueno, que siempre en todo proceso se mantenga la privacidad de todos los usuarios, ¿no? La privacidad de la información, puesto que todos esos modelos se han de entrenar con ingentes cantidades de datos, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esta inteligencia artificial ética, se lanzó ya el año pasado lo que es la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que se va a ir transponiendo a los diferentes países. Esto está estructurado como en 4 niveles de riesgo de uso de inteligencia artificial en una serie de aplicaciones, de tal forma que el primer nivel, la cúspide del triángulo, están lo que están los riesgos prohibidos y va bajando hasta un poco cosas menos problemáticas, ¿no? Todo esto se puso en marcha el año pasado, es cuando se aprobó la ley en el Parlamento Europeo y se va a ir poniendo en marcha en diferentes fases. Ahora ya está en marcha toda la parte de prohibición bueno, de lo que son riesgos inaceptables, ya están prohibidos para todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de aplicaciones. Comentar que eh, todo que esta ley es de obligación, con lo cual todo lo que se haga de inteligencia artificial en los proyectos ha de tener en cuenta esta parte de ética en inteligencia artificial a través de la ley de inteligencia artificial. Entonces, yendo un poco más práctico, decir, bueno, ¿por qué hay que usarlo, no? O ¿por qué está, aparte de que realmente, bueno, son herramientas que funcionan muy bien, y por eso se le ha ido dando tanta difusión? ¿Por qué realmente hay que plantearlo en clústeres 5 y 6? Bueno, aquí he sacado como trocitos del programa de trabajo, de futuros programas de trabajo, donde se indica, donde se puede ver cómo que todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que son sistemas generativos, etcétera, se potencia o se motiva y en algunos casos se exige en determinados topics. En algunos se exige usar sistemas generativos, otros se habla un poco de Machine Learning, otros se puede hablar también de ciencia de datos. O sea, bueno, según el topic, eh, hay algunos topics donde pues, bueno, se puede dar un poquito de importancia, pero en general es algo que es bastante común en diferentes topics. Entonces, si queremos hacer un proyecto de investigación donde incorporemos inteligencia artificial, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿qué tiene que contener en relación con inteligencia artificial, ¿no? Pues bueno, el primer aspecto que es básico es tener en cuenta los potenciales usuarios. Y aquí, bueno, he puesto un poco el ejemplo de algo de agricultura en el logotipo. Bueno, es quien define el problema y un poco el alcance del mismo, ¿no? Un segundo paso es que alguien tiene que haber en el consorcio que se encargue de recoger y preparar los datos. Si estamos hablando de algo que tenga que ver con agricultura, pues recoger datos agrícolas, pueden ser temas combinados con temas de satélite, de datos con dispositivos en el campo, en satélite, un poco con lo que estaba comentando Andrea, etcétera. Luego, pues el siguiente paso sería entrenar al sistema, es decir, todo eso que he comentado que a partir de una serie de datos, pues bueno, se va mejorando hasta reducir el error, eso es lo que se llama el entrenamiento, es lo que habíamos visto antes. Y eso aplica también no solo cuando hay pocos datos, sino cuando hay muchísimos datos. Entonces, tiene que haber alguien que se encargue de generar ese modelo y entrenarlo. Posteriormente, una vez que se ha entrenado, hay que tener en cuenta, tiene que haber algún tipo de tarea en el programa de trabajo donde se evalúe y que testear que eso ha funcionado bien, puesto que ya digo que, sobre todo en sistemas generativos,
a veces hace cosas un poco raras, y luego ya sería lo que entraría el despliegue en el campo, ¿no? De toda esa aplicación para hacer funcionar. Con lo cual, estos son los pasos que hay que tener en cuenta que habría que hacer para un proyecto en inteligencia artificial. ¿Y qué consorcio podría ser óptimo o adecuado para un proyecto de este tipo? Pues bueno, primero tiene que haber a un grupo de investigación, pueden ser universidades, pueden ser centros tecnológicos, donde desarrollen ese modelo y en muchos de los casos sean los que lo entrenan. Puede haber grandes compañías, quienes integren toda la plataforma, todo el sistema completo. Puede haber pymes donde, bueno, si son avanzadas, también pueden innovar en pequeñas tecnologías, en temas en el piloto aportando sensores, incluso en la parte del propio modelo, ¿no? Tiene que haber, pues bueno, asociaciones, digamos, del usuario más cercano. Si estamos pensando en agricultura o de granja, pues bueno, todo ese tipo de asociaciones que son los que aportan el conocimiento y es donde se van a hacer las pruebas. Y luego hay un par de entidades que, según el caso, pues pueden tener importancia, es tanto entidades públicas para que evalúen todo el aspecto regulatorio de esta aplicación de inteligencia artificial, o entidades de consultoría, pues bueno, para un poco análisis de mercado, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esto ya habría que verlo según el proyecto. Entonces, todo esto que he comentado es para lo que sería implementar un proyecto, desarrollar un proyecto de inteligencia artificial o ponerlo en marcha en un proyecto de innovación, una aplicación de inteligencia artificial a nivel de investigación, pero también podríamos pensar, ¿vale? Y para escribir la propuesta podemos usar, bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Aquí les he puesto bueno, un listado de potenciales eh, sistemas generativos para todo lo que sería, lo que se llaman modelos de lenguaje, para lo que sería poder chatear y hablar con ellos. El más típico conocido es ChatGPT, pero bueno, hay muchos. El último conocido es DeepSeek, que es una entidad china que bueno, fue lo que hizo que cayeran las bolsas brutalmente hace un par de semanas. Entonces, pues bueno, simplemente he puesto ahí eso de caution porque, bueno, no dejan de ser chinos y hay que tener cuidado con lo que hacemos con ellos, ¿no? Entonces, todo esto pues, se puede aplicar y está bien hacerlo para lo que es usar posibles ideas de generación de ideas, ¿no? De cómo ir aplicándolos. Pero realmente hay que ser un poco cuidadoso con lo que hacemos. Es decir, yo he ido haciendo pruebas y para una propuesta completa se puede ir redactando bastante partes de la propuesta con sistemas generativos. La verdad es que han sido entrenados todos estos modelos con grandes cantidades de información, incluso con informaciones que hay en Internet de cómo escribir propuestas, y saben hacer cosas que más o menos, digamos que son mínimamente aceptables, pero hay que tener mucho cuidado con todo ello. En cualquier caso, por parte de Europa, sí que se permite o sea, porque a veces uno tiene duda, pero ¿puedo usarlo o no puedo usarlo? Pues bueno, sí que se puede usar, pero siempre y cuando sea un uso responsable de sistemas generativos de investigación. En concreto, pues bueno, hay que tener en cuenta que hay determinadas actividades un poco más sensibles que hay que evitar, hay que tener cuidado con todo lo que sean aspectos éticos que decíamos de privacidad, confidencialidad, incluso para todo lo que sería propiedad intelectual, ¿no? Entonces, pues bueno, conviene si se va a usar tanto en la redacción de la propuesta como en lo que es la realización del proyecto en sí, pues leerse todas estas guías sobre el uso responsable de inteligencia artificial generativa. ¿Qué más? ¿Qué importante, o sea, qué más es importante de cara a este uso de inteligencia artificial en la investigación? Pues bueno, hay que tener en cuenta qué riesgos existen. O sea, ya he comentado antes que la ley de inteligencia artificial pues, los analiza, los menciona y los regula, o sea, o plantea una futura regulación, pero bueno, hay que tener en cuenta una serie de cosas que a lo mejor a veces no están claras y son muy importantes, ¿no? Lo primero, que para entrenarlos necesitamos muchos datos. Entonces tenemos que tener cuidado con la privacidad. Esto tiene importancia porque a veces cuando estamos usando todos estos modelos o cuando hacemos una pregunta a ChatGPT o cualquiera de esos otros modelos, probablemente la información que le estemos dando entrará en su entrenamiento del modelo. Eso no quiere decir que ellos estén almacenando directamente la información. Es decir, lo que se hace es
cambiar los parámetros matemáticos del modelo acorde con la nueva información que le hemos dado. Pero de un modo u otro es posible que se pudiera sacar esa información, con lo cual hay que evitar poner o entrenar o incluso preguntar a ChatGPT o modelos similares con información que sea privada, ¿no? Otro aspecto es que todos estos modelos tienen una pequeña parte de probabilidad generativa al generar nuevas cosas. Entonces, eso hace que, bueno, que sean un poquito creativos, ¿no? Por eso cuando interactúas con ellos, aunque realmente son máquinas que no entienden nada de lo que dicen, te da la sensación de que estás hablando con una persona. Pero a su vez eso hace que a veces generen cosas absolutamente extrañas, o sea, totalmente correctas y sin sentido. Y el gran problema de todo eso es que cuando lo generan muchas veces o eres cuidadoso o te lo ponen de una forma que se parece a lo que sí que tiene sentido, con lo cual muchas veces es difícil darte cuenta, ¿no? Sobre todo cuando se les piden datos concretos, a lo mejor te aportan algo que se lo han inventado, pero no te dicen que se han inventado y qué es lo que no. Con lo cual puedes estar metiendo la pata bastante hasta el fondo, ¿no? Otro aspecto son temas de conflicto de propiedad intelectual. Si estamos usando información o datos que forman parte o son de otros, nos podemos encontrar con conflictos. Incluso si estamos usando un modelo entrenado donde hay información que han aportado otros y lo estamos usando para nuestros datos, pues podría haber algún tipo de problema de propiedad intelectual. Entonces, bueno, hay que ser un poco cuidadoso con ello. Y finalmente, pues bueno, todas esas guías de inteligencia artificial, o sea, de ética en inteligencia artificial, hay que seguirlos. De hecho, Enrique, un segundito, es que me comunican que a las 11:05 van a empezar la prueba que tienen que vale, hacer. vale. En principio no se cortaría, en principio. Sí, termino ya. Por si acaso, gracias, Vale, Enrique. vale. Un minuto.